El tema a desarrollarse es de la pregunta siguiente. Proyecciones. Cualquier objeto tridimensional se puede representar en función de tres elementos fundamentales del espacio: el punto, la recta y el plano. Aquí tenemos los elementos de la proyección. Tenemos el centro de proyección, la línea de proyección y el plano de proyección. Aquí tenemos la vista desde el centro. Aquí nos muestra la vista desde el centro de proyección. Ahí tenemos los elementos del espacio quedan representados sobre el plano de proyección. Nos quedó de esta forma, ¿no? Los tipos de proyecciones. Hay la proyección canónica y la proyección cilíndrica. Aquí vemos a este tipo de proyección se lo denomina la proyección canónica, ya que los rayos forman una superficie parecida a un cone. Y aquí tenemos. Si alejamos el centro de proyección hacia el infinito, las líneas de proyección pasan a ser paralelas y llegarían de esta forma. Y a este tipo de proyección se lo denomina proyección cilíndrica, ya que las líneas forman una superficie de acuerdo a un cilindro. Y aquí tenemos. Si las líneas forman 90 grados con el plano de proyección, se trata de proyección cilíndrica ortogonal. En caso contrario, será la proyección cilíndrica oblicua. Aquí tenemos la vista de la pieza en la dirección de las líneas de proyección. Ubicación de las vistas ortogonales. En el Perú se representa en el sistema ISO las vistas ortogonales con un ángulo de 90 grados. Ahora, para determinar las vistas ortogonales, nos situamos en las 6 direcciones según indican las flechas. Por ejemplo, en este objeto, para hallar la vista frontal o alzado, nos situamos en la flecha A y observamos los colores verde, amarillo, verde. Para hallar la vista superior o horizontal, nos ubicamos en la flecha B y observamos los colores rojo, amarillo. Y si queremos hallar la vista lateral izquierda, nos situamos en la flecha D y observamos los colores de azul. Y así seguimos hallando las otras vistas. Las proyecciones ortogonales o vistas múltiples se pueden realizar con dos sistemas de proyección, que es el sistema ISO y el sistema ASA. A continuación veremos el sistema ASA, que el orden de proyección se da observador, plano y modelo, por lo cual las vistas se dan de la siguiente forma, como observamos en la imagen. Una vez habiendo obtenido las vistas en el plano, se pasa su representación a proyección en dos dimensiones. Al final, el modelo y sus vistas se representan de esta manera, como observamos en la imagen. Para el caso de modelos cilíndricos, siempre se va a repetir una de las vistas, por lo cual las proyecciones se presentan de esta manera, como estamos observando en la imagen. En el sistema ISO, el orden de proyección es observador, modelo y plano, por lo cual las vistas se dan de la siguiente forma, como podemos observar en la imagen. Una vez habiendo obtenido las vistas en el plano, se pasa su representación a proyección en dos dimensiones, como observamos aquí. Al final, el modelo y esas vistas se presentan así, como estamos observando. Observamos que en este sistema de proyección la vista lateral derecha se ubica en el lado izquierdo del plano. De igual forma que el sistema ISO-A, para el caso de modelos cilíndricos, siempre se va a repetir una de las vistas, como observamos aquí, por lo cual las proyecciones se presentan de la siguiente forma, como estamos observando en la imagen. Tipos de corte. Debido a la variedad de las piezas, debemos ocupar diferentes tipos de corte para representar la parte que movemos. El rayado se hace con líneas paralelas con 45 grados de inclinación, con una separación no menor a 0,7 milímetros y no superior a 3 milímetros. El corte total es un corte a lo largo de la pieza y se elimina la mitad de la pieza, a diferencia del semicorte que solamente se elimina una cuarta parte.
Los cortes por planos paralelos se hace un quebrado, se ocupa líneas paralelas y además se representa con líneas gruesas al final y cuando va a hacer los cambios de plano. Y los cortes por planos paralelos separados es casi parecido, excepto que son cortes distintos, cortes separados. Y también se representa con líneas gruesas al final del corte. Los cortes por planos sucesivos ahora ya no va a ser cortes por líneas paralelas, sino por líneas oblicuas. Y se representa también con líneas gruesas al final y cuando va a hacer los cambios de plano. Corte por giro, esta vez se hace un corte pero a 90 grados con una línea oblicua, es decir, que se va de aquí a aquí y solamente se ocupa cuando esta apertura va a ser igual o mayor a 90 grados. Corte parcial. El corte parcial es un corte que cuando no necesitamos un corte total, sino un corte solamente en cierta parte y por eso se ocupa la rotura o el corte parcial. En esta oportunidad voy a hablar sobre el hatch. El hatch se encuentra en el AutoCAD como principal. Acá vemos cómo se activa el comando hatch. En la entrada principal ponemos la letra hatch, así como se ve en pantalla. Ahí nos va a aparecer varias opciones como el Select Objects, que es seleccionar objetos, y las configuraciones. A ver, lo primero de seleccionar el objeto en rellenar, después damos Enter. Al tal paso siguiente a que nos va a salir el cuadro de ahí. En ese cuadro es la primera opción, vamos a tener que es el hatch. Como se nota, vamos a seleccionar el patrón de relleno. Por ejemplo, en este caso vamos a seleccionar el AN